Basado en una observación que me hiciera algún amable y generoso eh, visitante de mi canal en relación con el socialismo y con el capitalismo, quiero hacer unas observaciones sobre este último sistema. Hemos hablado mucho del socialismo, se sataniza permanentemente, se informa a medias, se desinforma muchísimo más. Se plantea que es un adefesio, que es algo totalmente por fuera de lo natural, eh, que contradice la lógica, la historia, la sociología, la posibilidad política y económica de existir que haya socialismo. Pero se olvida permanentemente y exprofeso, básicamente porque se trata de una apología del sistema capitalista, de plantear que este es el único sistema correcto, posible, que es el sistema óptimo, ideal, natural incluso, como criticaba Marx en su momento a los teóricos anteriores, Smith, Ricardo en particular. Y por tanto que el socialismo se saldría de las normas ordinarias de las leyes de la naturaleza, como si fuese natural. El socialismo y el capitalismo y el feudalismo y la sociedad antigua, el esclavismo, así como la sociedad primitiva, que es la más extensa en el tiempo, en la historia humana, son etapas, son momentos, son fases de el progreso, del desarrollo, del devenir histórico de la humanidad. Y el socialismo pues fue aquel que se intentó por primera vez en la Rusia soviética y posteriormente en la Unión Soviética y que se expandió a buena parte de Europa Central y Oriental y a algunos otros sitios del mundo. Un primer intento, un socialismo que lamentablemente poco tenía que ver con lo que habían planteado sus padres fundadores, los creadores del socialismo científico, a diferencia del socialismo utópico, así conocido, porque no se basaba en la ciencia propiamente dicha, sino en ideales subjetivos. Entonces, con base en el fracaso del sistema político y económico del socialismo en Europa, el socialismo llamado realmente existente, se plantea nuevamente por parte de los apologetas del capitalismo, sobre todo de la teoría neoclásica y en particular por von Mises y por Hayek y por Friedman y todos los demás profesores de las universidades más prestigiosas del mundo, empezando por las de Estados Unidos y las europeas, y obviamente por las de América Latina, que el capitalismo es la libertad, la igualdad, la fraternidad, la igualdad de oportunidades, la posibilidad de que la gente, cualquier persona individualmente se supere, progrese, se enriquezca, genere riqueza. Y que todo esto se daría gracias a las fuerzas automáticas, objetivas, inmanentes, inherentes, propias del sistema, que son la oferta y la demanda. Y prácticamente no se reconoce ninguna otra ley del capitalismo, aparte de la ley de la oferta y la demanda, de la competencia. Y se ha demostrado fehacientemente, con todas las evidencias del mundo, que esa teoría neoliberal, neoclásica inicialmente, es una falacia, es simplemente otra religión basada en dogmas de fe que finalmente fueron derrumbados por la práctica, por la realidad contundente. El capitalismo se inicia, en principio, a finales del siglo XVI o mitad del siglo XVI. Algunos dirían que con el Renacimiento y los descubrimientos geográficos. Podemos ubicarlo entonces a finales del siglo XV, 1480, 1490. Pero en principio, digamos que hay unos hitos históricos que son reconocidos casi universalmente,
que son la revolución industrial en Inglaterra, lo que hoy hace parte del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que se da a finales del siglo XVIII, con los grandes descubrimientos técnicos, científicos y tecnológicos aplicados a la producción, que da como resultado un modo de producción nuevo, que es el modo de producción capitalista, cuando la fuerza de trabajo se libera de los medios de producción y es libre ante la ley. La fuerza de trabajo pasa a ser una mercancía, como es típico del sistema capitalista. Y vemos los resultados en la época. La sobreexplotación más brutal, especialmente de niños, de mujeres, con jornadas laborales que incluso llegaban a superar las 16 horas de trabajo diarias por salario de hambre. Recordemos simplemente las obras de denuncia literaria que escribió Charles Dickens, por ejemplo, Oliver Twist. Otro hito es la Revolución Burguesa en Francia, 1789, donde se proclaman precisamente libertad, igualdad y fraternidad, cosas que en realidad en el capitalismo no existen, a menos que la libertad sea simplemente esa, la de que no tenemos relaciones los trabajadores directamente con los medios de producción, no somos dueños de los medios de producción, nos liberamos de los medios de producción, como diría Marx, y también la libertad individual, que deja mucho que desear la forma en que se da actualmente en el capitalismo y que se ha dado en toda la historia del capitalismo. Veamos el problema de la supervigilancia, del espionaje permanente de todos los individuos a nivel mundial por parte de los estados, de la policía, de los buscadores de Google, de estas grandes compañías que trabajan incluso gratuitamente dando información a los estados para saber qué pasa con cada persona, qué consume, qué piensa, qué opina, qué decide, qué compra, qué consume, qué hace, dónde viaja, etcétera. Es decir, poca libertad podríamos decir que en realidad existe en esos términos. Y obviamente que la igualdad ante la ley es absolutamente falaz, como diría Sabater. La igualdad, diría algún mexicano chistoso, se da en términos de que hay algunos más iguales que otros. Los ricos, los poderosos, los dueños de los conglomerados, los grandes accionistas de las grandes multinacionales, las potencias económicas frente a las pequeñas naciones subdesarrolladas. Ahí no hay libertad, ahí no hay igualdad, ahí no hay solidaridad en ninguna forma. Entonces, ¿en qué se basa el capitalismo? En que la mercancía fuerza de trabajo se vende por parte de los portadores materiales, que son las personas, los hombres, que no tenemos medios de producción y a cambio de ello recibimos un salario que representa un valor inferior al que nosotros en el momento de actuar, de que el empresario consume productivamente nuestra fuerza de trabajo, obtiene. Por tanto, la fuerza de trabajo, en términos de valor de mercado, como mercancía, tiene un valor, pero que es menor, inferior al valor que produce en el momento de ser consumida esa mercancía de fuerza de trabajo en el proceso productivo. Esa es la relación trabajo asalariado capital. Eso es lo que define el capitalismo. La mayoría de los profesores y de los teóricos apologetas del capitalismo, defensores del capitalismo, plantean el concepto tripartito de John Stuart Mill de los factores de producción, lo cual es totalmente desacertado, falso, al decir que para producir se requiere capital, trabajo y tierra. El trabajo obviamente es necesario, claro, sin trabajo no existe sociedad humana. Sin embargo, lo que se vende no es el trabajo, lo que se vende es la fuerza de trabajo, que es la capacidad de las personas para producir. Y el capital, en realidad no es capital, sino que son medios de producción. En la sociedad primitiva no existió el capital, pero sí existían los medios de producción. En la sociedad feudal lo mismo.
Y en el capitalismo, los medios de producción pasan a ser propiedad de los capitalistas y se convierten en una relación de capital precisamente porque entran en función con la fuerza de trabajo al esta ser adquirida también en el mercado de fuerza de trabajo para interactuar con las otras fuerzas productivas que son los medios de producción y producir mayor valor del que inicialmente el capitalista desembolsa al adquirir, al comprar las fuerzas productivas. Entonces el capitalismo no es tampoco como se plantea falazmente, sin ninguna evidencia, al contrario, con evidencia en contra, ni igualdad ni creación de riqueza para todo el mundo. Es una sociedad totalmente desigual, inequitativa, inicua, donde los grandes capitales, las grandes corporaciones, las multinacionales cada vez son más ricas, como lo demuestra Oxfam, por ejemplo, para el año 2016, al informar que algo así como 7 personas en el planeta poseen más de lo que poseen en propiedad la mitad más pobre del planeta Tierra. Es decir, estamos hablando de 7 personas tienen el equivalente a lo que tendrían más o menos 3.800 millones de personas que son parte de la mitad más pobre del planeta. Si eso es un triunfo del capitalismo, pues lamentable. El socialismo se basa en lo que Marx le reconocía fundamentalmente a Ricardo. Él planteaba, digo Marx, que Ricardo era el economista de la producción por excelencia porque consideraba que lo primordial en el estudio de la economía política era la distribución. Es decir, la economía política se debería basar fundamentalmente en el estudio de la distribución de los recursos, de los medios de producción, de la población, del territorio, de todos los demás activos y de los productos del proceso productivo. Pero como siempre entenderemos que hay personas más fuertes, más inteligentes, más capaces, más audaces, con mayor iniciativa, etc., pues es evidente que eso se pronuncia mucho más en el capitalismo, donde el fuerte se apodera de cada vez mayor porcentaje, mayor porción de la riqueza, a base de imponerse por encima de los más débiles, lo cual obviamente no permite llegar a una redistribución de la riqueza adecuada, óptima, equitativa. Por eso el capitalismo en principio está condenado al fracaso, a desaparecer. Cada vez las crisis económicas son mucho más violentas, más fuertes, más destructivas de fuerzas productivas. Esos son algunos elementos que quería plantear para que también miremos elementos que son contundentes, que son evidentes, para que entendamos la realidad y no solamente lo que nos muestran en los libros de texto, interesados obviamente, y en los medios de comunicación, en las escuelas, en las iglesias y por parte de los gobiernos y de los estados. Muchas gracias.